Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase con Papi Day. Hoy vamos a ver un ejercicio integrador, ¿sí? De todo lo que estuvimos viendo. Esta vez les voy a mostrar primero el ejercicio y si quieren ustedes pueden pausar el video y pensar en cómo lo resolverían. ¿Sí? Si lo pueden hacer, buenísimo. Ya cuentan con todos los conocimientos para poder resolverlo. Entonces, la idea del ejercicio es la siguiente. Dentro de un sistema tenemos una lista de usuarios o una lista de emails que han, digamos, realizado pagos en la plataforma y de golpe lo han desconocido, digamos, a esos pagos. Entonces, ¿qué pasa? Estos usuarios, nosotros los detectamos y tenemos una lista para que no puedan usar, digamos, el sistema porque son usuarios fraudulentos, ¿no? Entonces, vamos a probar con un email, por ejemplo. Fíjense que ahí ingresé un email y que me dice el sistema: su usuario no puede operar en nuestro sistema debido a denuncias de fraude. Vamos a probar otro caso. David Pintos, por ejemplo. Usuario inexistente, me dice el sistema en ese caso. Ustedes vayan pensando más o menos qué es lo que el sistema está haciendo para ir viendo cómo lo pueden, digamos, programar o cómo lo programarían. Vamos a probar este. Me dice bienvenido. O sea que este usuario es un usuario válido. David Pintos era un usuario que no estaba registrado. Y el otro es como un usuario que está en una lista negra, digamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿cómo lo programaríamos, chicos? Viene lo interesante. Vamos a crear un algoritmo entonces que sea detectar usuarios fraude. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es definir cuántos usuarios tenemos, ¿no? Para no hacerlo muy largo, vamos a poner una variable con 3. Definir, perdón. Primero tenemos que hacer como entero y ahora sí definimos la variable cantidad de usuarios igual a 3. Perfecto, entonces son 3 usuarios. Ahora vamos a crear, digamos, la lista de usuarios que serían la lista negra, ¿no? Entonces vamos a definir una dimensión, lista negra, que va a tener ¿cuántos usuarios? 3. En lugar de poner el número 3, vamos a poner cantidad usuarios. Así después, si queremos que la lista sea más grande, podemos modificar solamente la variable y ya va a modificar cuánto va a tener nuestra dimensión. Eso es lo que está bueno de usar variables. Bueno, vamos a crear entonces los usuarios. En la posición 1, vamos a poner, por ejemplo, otro. A ver, uno. En la posición 2, y en la posición 3 ponemos Leo, por ejemplo. Identificador no válido. Dimensión. No vale igual. Perdón. Así se define la dimensión. No vale igual. ¿Sí? Bueno, perfecto. Tenemos los usuarios. Que son, bueno, los usuarios. Tenemos los usuarios, que son 3.
¿sí? Estos usuarios deberían tener prohibido usar el sistema, ¿sí? Después deberíamos tener algunos usuarios que son válidos. Entonces vamos a crear usuarios válidos. Denme un segundo que se me cambió la configuración del teclado. Ahí está. Usuarios válidos. ¿Cuántos usuarios válidos? La misma cantidad. ¿Sí? 3 usuarios válidos. Y ahora vamos a hacer usuarios válidos en la posición 1. Copiar. En la posición 2 y en la posición 3. Ahí está. Entonces tenemos una dimensión creada para usuarios de lista negra y una dimensión creada para usuarios válidos. Ahora ya tenemos dimensiones, tenemos definida una variable con la cantidad de usuarios. Ahora lo que nosotros queremos hacer es una función, digamos, yo lo estoy pensando como una función, que detecte, digamos, algún usuario inválido. Lógicamente, nosotros tenemos que pedirle el usuario a la persona. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es definir una variable más que sea el usuario de la persona que está por ingresar al sistema. Definir usuario persona como carácter sería en este caso. Por ahora no le dimos ningún valor, porque lo vamos a tomar al valor de una lectura, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Escribir. Vamos a pedirle a la persona que ingrese ese valor. Ingresa tu usuario. O sea, nosotros tenemos que ver si esa persona, si ese usuario de persona está dentro de nuestra lista negra. Para eso podemos escribir todo acá. Por supuesto, podemos seguir haciendo el código acá. Pero la idea es que con los conocimientos que fuimos ganando, usemos en este caso una función para eso, ¿sí? Entonces, vamos a crear una función. Les explico más o menos acá cómo tendría que ser primero, antes de crear la función. Nosotros deberíamos tener, vamos a definir una variable más que nos diga si es un usuario fraudulento. Este valor es un valor lógico, ¿sí? ¿Qué quiere decir lógico? Verdadero o falso. Entonces, nuestra función, la idea de nuestra función es que nos devuelva este valor, si es un usuario fraudulento o no, ¿sí? Es decir, si es un usuario que tiene permitido utilizar el sistema o no puede utilizar el sistema. Bueno. Ahora vamos entonces a simular que llamamos a nuestra función. Lo que vamos a hacer es una función que se llame buscar en lista negra, por ejemplo. Y esta función, ¿qué necesita? Necesita saber cuál es la lista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lista negra? Y también va a necesitar saber cuántos usuarios son, ¿no? Entonces vamos a pasarle también cantidad usuarios. Lista negra. Y nos faltaría, tenemos la cantidad de usuarios que son 3, la variable que tenemos aquí arriba. La lista negra, ¿sí? La dimensión de la lista negra. Y faltaría el usuario de la persona que ingresa. Entonces, le pasamos usuario persona. Y esto a nosotros nos debería devolver un valor lógico, un valor booleano también se le dice, ¿no? Es fraudulento igual a buscar en lista negra. Entonces acá tenemos como ya la llamada, ¿no? Pero ahora nos falta hacer la función, que esa es la idea principal.
Entonces vamos a crear la función. Función. ¿Qué variable de retorno? Vamos a ponerle es fraudulento. Este nombre de esta variable no tiene nada que ver con el nombre de esta variable acá. ¿Sí? Son como variables distintas. Pero bueno, para hacerlo sencillo vamos a usar el mismo nombre. Pero puede ser un nombre totalmente diferente y no habría problemas. Es fraudulento. El nombre de la función, que sería buscar en lista negra, paréntesis, y los valores que vamos a recibir. Podemos copiar directamente desde acá. Le damos Enter, se nos escribe el fin de función. Y ahora tenemos, digamos, que pensar en cómo vamos a hacer para detectar ese usuario. Como saben y como ya hemos visto, tenemos distintos comandos y tenemos acá algunos que son estructuras de repetición. Vamos a utilizar entonces alguna de estas estructuras para poder recorrer, digamos, la dimensión, el array, ¿sí? El arreglo. Entonces vamos a utilizar el para poder recorrer nuestra lista negra, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Como saben, vamos a definir el índice. El índice de nuestro para y su valor inicial es el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que empieza, digamos, que la dimensión tiene distintas posiciones y el primer valor de la primera posición es el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde queremos recorrerla? ¿Hasta dónde queremos recorrer nuestra lista? Queremos recorrer la lista hasta la cantidad de usuarios que hay. ¿Sí? Porque justo son 3, ¿no? Vamos a utilizar la misma variable. Fíjense que yo modificando el valor acá 5, ya mi programa está listo para utilizar ese valor 5 en lugar de 3. Entonces eso está bueno de ver cuando usamos variables. Si yo pongo en cambio acá un 3 y pongo acá un 2, un 1, aunque yo modifique la variable, esto va a seguir teniendo sus valores fijos. Eso tiene sus ventajas si lo usamos bien. Si lo usamos mal puede ser un problema, por supuesto, porque puede ser que yo tenga más usuarios válidos que usuarios en lista negra o cosas así. Para este ejercicio, nosotros estamos haciendo que sean los mismos, ¿sí? Para no complicarnos mucho. Obviamente en un sistema real hay mucho más usuarios válidos que en lista negra, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces ahora seguimos para índice, que va a empezar en valor 1 hasta la cantidad de usuarios que tenga. Con paso, si queremos definir el paso, en este caso no hace falta porque ya sabemos que el bucle va de 1 en 1, ¿sí? Va iterando de a un valor. Entonces ahora vamos viendo ya todo lo que estamos aplicando, ¿no? Analizando un poco. Tenemos un algoritmo, hemos definido variables, tenemos dimensión, tenemos también la llamada ahora a una función. Dentro de la función estamos por utilizar un bucle de tipo para. Y ahora vamos a utilizar el sí, porque necesitamos saber si en mi lista negra o si el usuario de la persona ingresada está en mi lista negra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer si, vamos a escribirlo así nomás. Si usuario ingresado, vamos a escribirlo así para que vean cómo pensamos, ¿no? Si usuario ingresado está en lista negra, entonces, ¿qué haría yo? Debería ser que fraudulento sea verdadero. Bueno, ahora escribiéndolo mejor para PCInt, ¿cómo lo haríamos? Sería si usuario persona es igual a lista negra, ¿sí? Pero acá recuerden que si lo escribimos así tal cual y como está, lista negra es una dimensión, o sea que tiene muchos valores guardados. Yo tengo que indicarle qué valor es el que yo quiero de esa lista, ¿no? De esa dimensión. Entonces yo le voy a pasar entre corchetes cuál es el valor. Y el valor sería el índice. ¿Sí? Recuerden que el índice va cambiando.
primero sería 1, después 2 y después 3. Así porque es hasta 3, hasta cantidad de usuarios. Entonces, si el usuario de la persona está en la lista negra, o es igual a un valor en mi dimensión, entonces quiere decir que este usuario es un usuario fraudulento. Y así iría iterando, ¿no? Yo tengo entonces que pensar en que quizás el usuario que yo ingrese, puede ser este o puede ser cualquier otro, puede ser un usuario que no exista, no está acá. Entonces yo tengo que tener en cuenta que quizás es fraudulento, nunca sea verdadero. Entonces lo que yo voy a hacer es definir un valor, digamos acá. Si quieren le vamos a cambiar el valor para no confundirnos, ¿no? Porque ya definimos un valor acá. Vamos a ponerle, en lugar de es fraudulento, vamos a ponerle está en lista negra. Sí, vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos nada más. Está en lista negra, entonces vamos a definir está en lista negra como lógico. ¿Sí? Es otro valor de tipo verdadero o falso. Y ahora le vamos a dar un valor inicial, ¿sí? De falso. De falso. Perdón, lo escribí, lo escribí como se suele hacer en los otros lenguajes. Entonces, ahora tenemos el valor por defecto es falso. Eso significa que si nuestro bucle en ningún momento encuentra al usuario en la lista negra, digamos, y no se hace verdadero, ya por defecto va a ser falso el valor que va a devolver. Bien. Ahora ya casi estamos en condiciones de probarlo, ¿no? Veamos qué hace nuestro programa. Definimos una cantidad de usuarios, definimos usuario persona, es fraudulento, las listas, y le pedimos al usuario que ingrese su usuario, su email sería. Y ahora llamamos a la función donde le pasamos la cantidad de usuarios, la lista negra, el usuario, y eso nos va a devolver si es fraudulento o no. Vamos a ejecutarlo entonces agregando primero esto. Que nos diga por lo menos si es fraudulento o no, de momento el programa. Ingresa tu usuario. Bien. Vamos a escribir uno que no sea fraudulento, por ejemplo, david@gmail.com. Falso. ¿Sí? Está devolviendo falso nuestra función. Reiniciamos, vamos a escribir uno fraudulento, Raúl. Verdadero. Perfecto. Vamos a escribir cualquier otro tipo de usuario. Alguno que no esté acá ni acá. Falso. Bien, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje basándonos en si es un usuario que ha hecho fraudes o no. Entonces, vamos a hacer, podemos utilizar otro sí, ¿verdad? Si es fraudulento, entonces escribir tu usuario no puede operar en la plataforma. Lo sentimos. Tu usuario no puede operar en la plataforma. Si no, bienvenido. Esto podemos borrarlo. Y veamos qué pasa. Ingresa tu usuario. Ok. Vamos a agrandar un poco más la letra. Ahí está. Ingresa tu usuario. Bueno, vamos a poner algún usuario random.
Me dice bienvenido. Buenísimo, ¿no? Porque no es un usuario que que haya cometido fraude. Entonces escribimos otro. A ver, Martina. Un usuario que ha cometido fraude. Lo sentimos. Tu usuario no puede operar en la plataforma. Bien, buenísimo. Ahora faltan algunos detalles. Miren esto, por ejemplo. Yo les muestro y ustedes pueden pausar el video y pensar en cómo lo corregirían. Si yo escribo así, son cosas que ya hemos visto, ¿no? Me dice bienvenido. Ah, pero Raúl, ¿acaso no está en la lista negra? Bien, ¿se les ocurre cómo pueden resolver ese problema? El siguiente problema es escribir cualquier usuario. Davidcito. Davidcito no está registrado en el sistema. Sí, no está dentro de los usuarios válidos tampoco. Tampoco está en una lista negra porque es un usuario que no existe. Entonces, ¿por qué mi sistema me dice bienvenido? Bueno, si quieren también pueden ahí pensar en cómo lo podrían resolver. Vamos a atacar el primer problema. El primer problema es porque nosotros estamos comparando, pero no estamos teniendo en cuenta que el usuario puede ingresar quizás su email en mayúsculas, en minúsculas o mezclarlo. Entonces eso es algo que podemos reparar fácil. Acá cuando nosotros recibimos el usuario persona, en realidad cuando nosotros queramos, ¿no? Pero la idea es que nuestra función, acá cuando vamos a comparar, usemos minúsculas. ¿Por qué minúsculas? Porque nuestra lista negra está toda en minúsculas, ¿sí? Por eso. Entonces siempre va a comparar con minúsculas. Va a convertir el usuario persona que recibe, va a convertir este valor que leyó acá. Y una vez que lo convierta ya lo va a comparar. Y ahí sí ya no va, ese error por lo menos estaría resuelto. Vamos a probarlo. Raúl. Y ahora sí ya está convirtiéndolo todo a minúsculas, entonces está comparándolo bien. ¿Sí? Y el otro problema que tenemos es que escribimos cualquier nombre de usuario que no esté acá y me dice bienvenido y el usuario ni siquiera existe. Entonces para eso vamos a tener que iterar, digamos, por la otra dimensión de usuarios válidos. Entonces se va a parecer mucho a esta función, así que directamente la vamos a copiar. Después van a ver que podemos incluso mejorar más el código para tener una sola función. Es usuario válido, sería lo que vamos a devolver. Vamos a cambiar esto, es usuario válido. Vamos a buscar, esta vez no es en lista negra, es buscar usuario válido. Tenemos la cantidad de usuario que es la misma. En vez de recibir la lista negra, vamos a recibir los usuarios válidos. Así que acá vamos a usar los usuarios válidos. Lo de las minúsculas también lo vamos a utilizar. Y acá nos queda este valor lógico que lo vamos a cambiar, ¿sí? Es usuario válido. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, pero digamos que es muy similar, pero bueno, están haciendo distintas cosas, aunque es muy similar, ¿no? Bueno. Entonces ahora, si el usuario es fraudulento, hago esto. Y si no, voy a verificar que ese usuario sea un usuario válido. Entonces, si bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a llamar entonces, si el usuario no es fraudulento, vamos a llamar a la función que en este caso se va a llamar, se llama buscar usuario válido, que es muy similar a esta, la llamada es la misma prácticamente. Buscar usuario válido. En vez de pasarle la lista negra, le vamos a pasar los usuarios válidos. ¿Sí? Y acá me va a devolver a mí
es usuario válido. Acá algo que podemos aprovechar, ya que tenemos es fraudulento, vamos a agregar un valor más. Es usuario válido. Eso también para que sepan, nosotros podemos definir varias variables con coma. ¿Sí? Si nosotros ponemos coma y agregamos otra variable, también nos la define de la misma forma. Es usuario válido y ahora sí, ya estaría. Entonces hacemos si es usuario válido, le vamos a decir bienvenido. Bienvenido y podemos agregarle si quieren el email de la persona, usuario persona. Si no, vamos a decir que es usuario usuario no existente. Vamos a decir que el usuario no es existente. Ahí estamos usando entonces una serie de cosas, ¿no? Que están muy interesantes. Estamos usando todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Por supuesto que se puede usar otro tipo de bucle. Se puede ver si se puede usar algún según, por ejemplo, si interesa. También las funciones se pueden llamar subproceso. Subproceso. Sí, las funciones son subprocesos. También admite psaint que se llaman así, pero es exactamente lo mismo, no hay diferencia para psaint. Bueno, vamos a probarlo entonces. Tenemos varios casos de prueba, ¿no? Vamos a probar un usuario que sea válido, que esté registrado. Bienvenido, david@gmail. Acá en el bienvenido podemos, si queremos, también mostrarlo en minúsculas, por supuesto. Tal cual y como está, ¿no? O podemos usar... no podríamos usar el valor de la dimensión porque no sabríamos en qué índice está, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es mostrarlo en minúsculas. Ahí está. Entonces, Esperanza. Bienvenido a esperanza@gmail. Bien, ahí mostró, si se fijan, en minúsculas. Bien, ok. Reiniciamos y vamos a poner un usuario que no esté ni acá ni acá para que nos diga que no existe. Pepito, por ejemplo, no existe en la plataforma. Buenísimo. Vamos a probar con otro que sea que no puede operar. Perfecto. Bien. Y ahí más o menos hemos aplicado, digamos, lo que hemos visto hasta ahora. También podemos hacerle modificaciones a esto, por supuesto. Podemos usar, podemos cambiar esto para hacer una sola función, ¿sí? Y reutilizar la función. Para eso tenemos que pensar primero en que vamos a necesitar un nombre más genérico, ¿no? Porque no es ni buscar en lista negra, ni es buscar usuario válido. Entonces podemos ponerle buscar en lista. Buscar en lista. Buscar en lista. Se llama buscar en lista. Es fraudulento, es usuario válido. Eso sí, creo que lo podemos utilizar, seguir utilizando. Ahora nuestra variable va a ser... vamos a cambiarla para que sea solamente está en lista. ¿Sí? Es como más genérico. No nos importa si es una lista negra o si es una lista de usuarios válidos. Lo único que nos importa es si está en la lista o no ese usuario que yo estoy recibiendo. Lo cambiamos a buscar en lista. Acá ya no va a ser una lista negra, sino va a ser solamente una lista, lo que reciba. A cambiar todo. El usuario está bien. Y el valor que vamos a devolver también, como es esta en lista, lo cambiamos acá.
esta función la podemos borrar. Vamos a reutilizar entonces la función ahora está en lista. Perdón, buscar en lista. Buscar en lista, si nosotros le pasamos una lista negra, vamos a guardar el valor en es fraudulento. Y si nosotros le pasamos una lista de usuarios válidos, vamos a guardar el valor en es usuario válido. Ahora tenemos una sola función, ¿sí? Vamos a probar si sigue funcionando bien. raul@gmail.com. Ese no puede usar la plataforma. david@gmail.com. Ese sí puede usar la plataforma. Entonces está funcionando bien. Vamos a poner otro usuario no existente en la plataforma. Entonces, eso que hicimos recién, de ver que teníamos como código duplicado, es algo que se analiza mucho, digamos, en el día a día, en el trabajo. Ver qué código duplicado tenés y cómo lo podés reutilizar o cómo puedes reducir, ¿no es cierto? No está mal a veces tener código separado, pero en algunos casos se puede simplificar. Se puede simplificar y no tener tanto código, digamos, repetido, por decirlo de alguna forma. En este caso lo pudimos simplificar y acá también tenemos como algo que podríamos llevar a una función. ¿Sí? Esto podríamos llevarlo, podríamos intentar llevarlo a una función. Por lo menos esta parte, por ejemplo. Ya que esto es usuario válido, la llamada esta de buscar en lista no está mal, digamos, que esté acá. Porque también está la llamada de es fraudulento, ¿no? Entonces, y también podemos cambiar, digamos, cómo lo hicimos. Nosotros podríamos hacer la llamada de buscar en el usuario antes. Entonces nosotros ya sabemos si es un usuario válido o no. Y en base a eso, si es un usuario válido, nosotros ya sabemos que ese usuario no es fraudulento. Entonces no haríamos esto. Y así podemos modificarlo como nosotros queramos. Depende de cómo lo pensemos, ¿no? Eso es parte del análisis que hay que hacer. Y tiene que ver con qué nos están pidiendo y eso. A veces entonces para eso se habla con el cliente. Para tema de cómo se va a ver, temas de cómo se va a ver la pantalla, se habla con el diseñador y cosas así. La comunicación tiene mucho que ver también con programar, digamos, mejor, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, podemos moverla a una función sin mayores problemas. Función. No va a retornar nada. Saludar. Va a recibir nada más si el usuario es válido. Y en base a eso va a mostrar el mensaje de si existe o no. ¿Sí? Si va a decir bienvenido o va a decir usuario no existente. Entonces lo único que vamos a hacer es saludar. Es usuario válido. Nos queda un poco más simplificado el programa principal con eso. ¿Sí? El algoritmo principal. Y separamos un poco también. Después, cuando vean temas de testing o si es que leen sobre cómo testear, cómo probar, digamos, van a ver que está bueno tener como distintas funciones, digamos. Aparte es buena práctica no tener un super método o función de muchísimas líneas, porque es difícil, digamos, de seguir el código. Es mejor separarlo. Entonces eso está muy bueno. Incluso después, bueno, ya lo separaremos incluso en archivos. No en PCInt, pero en el lenguaje que vamos a ver, ya lo vamos a separar. Hacemos una última prueba. Ingresamos un usuario válido. Bienvenido, perfecto. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho la clase. Suscríbanse, dejen like, dejen comentarios. Así el canal va creciendo y llegamos a más gente que quiere aprender a programar desde cero. Y les mando un abrazo. Espero que estén muy bien.
Bye bye.